Tardes, mi nombre es José María Ortiz Hinojosa, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la preparatoria Plantel Cuauhtémoc. Les voy a presentar un video sobre dos temas, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Entonces, empezamos. El ciclo de Krebs, ¿quién lo descubrió? Bueno, el descubridor del ciclo de Krebs fue Hans Adolf Krebs, quien nació en Alemania el 25 de agosto de 1900. Murió en Oxford, Inglaterra, el 22 de noviembre de 1981. Hans Krebs fue un bioquímico alemán que sus principales trabajos de investigación giran alrededor del análisis del metabolismo de la célula, fundamentalmente en la transformación de los nutrientes en energía. Descubrió que todas las reacciones conocidas dentro de las células estaban relacionadas entre sí. A eso lo nombró como el ciclo del ácido cítrico en 1937, quien después, dado que lo descubrió, se le llamó como ciclo de Krebs. Esto fue suficiente para validarle el premio Nobel, quien lo compartió con Fritz Lipmann, el codescubridor de la coenzima A. Esto fue en el año de 1953. Cabe aclarar que obtuvo el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Bueno, ¿qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una serie de reacciones químicas de gran importancia, entre las que caben la respiración celular, la deshidratación, la hidración y la formación de ATP. Se presenta en todas las células aeróbicas. Está dentro del proceso de producción de agua y oxígeno en las células a base de la oxidación de ácidos grasos, hidratos de carbono y aminoácidos. ¿Esto qué quiere decir? Que es el proceso donde gracias a la oxidación de ácidos grasos, hidratos de carbono y aminoácidos se produce agua y oxígeno. El ciclo de Krebs también tiene como nombre ciclo de ácidos cítricos o ácidos tricarboxílicos. Bueno, el ciclo de Krebs tiene una relación con la glicólisis, que es el proceso a partir de una molécula de la glucosa del 6-carbono en dos moléculas de piruvato del 3-carbono. Se conecta al ciclo de Krebs. Para cada molécula de la glucosa respirada, las reacciones del ciclo ocurren dos veces mientras que se forman dos moléculas del ácido pirúvico. La glicólisis es una reacción anaeróbica que ocurre en el citoplasma de la célula. El descanso de las reacciones en la respiración celular es aerobio, por lo tanto requiriendo el oxígeno, y ocurre en las mitocondrias de la célula. Las moléculas del ácido pirúvico del 3-carbono se convierten a una molécula del 2-carbono sujetada a la coenzima A, llamada CoA, del acetilo, vía el proceso de la oxidación del piruvato. Es el producto, el CoA del acetilo, que incorpora el ciclo de Krebs. A esa relación, el ciclo de Krebs tiene 8 etapas u 8 pasos, que es cómo funciona. Bueno, el ciclo de Krebs es un circuito cerrado que se divide en 8 pasos. El primer paso empieza con el CoA del acetilo del 2-carbono que se combina con un ácido oxalacético del 4-carbono y se hidroliza para producir una composición del 6-carbono llamada ácido cítrico o citrato. El paso 2 es donde el citrato se convierte en el isocitrate, un isómero del 6-carbono del citrato deshidratando y después hidratando la molécula para modificar su estructura. El paso 3. Se oxida el isocitrate y la descarboxilación ocurre con una molécula del dióxido de carbono liberada. La coenzima NAD+ se reduce para formar otro dinucleótido, NADH. Con el retiro de la molécula del carbono se produce cetoglutato de la molécula del 5-carbono. El paso 4. La molécula del cetoglutarato se oxida. El NAD+ se reduce para formar el NADH
y se libera otra molécula del carbono. La molécula del 4-carbono producida combina con la coenzima A, formando la composición inestable del CoA del succinil. Paso 5. Un grupo del fosfato va a reemplazar la coenzima A en el CoA del succinil, que entonces se transfiere a ADP para formar el ATP. La transferencia de los grupos del fosfato ocurre en el difosfato de la guanosina, para así formar el trifosfato de la guanosina en algunas células, no en todas, solo en algunas. Las moléculas del 4-carbono que permanecen se van a llamar succinato. Ya los 3 pasos restantes se les llama como el ácido oxalacético del regenerado del ciclo de Krebs del succinato. El paso 6, el succinato se oxida para formar la molécula del 4-carbono, llamada fumerate. La novedad de la onda portadora del electrón es reducida a FADH2 por la transferencia de 2 átomos de hidrógeno. Fumerate se convierte en la molécula del 4-carbono llamada malato por la adición de una molécula de agua. Ese fue el paso 7. Y por último, el paso 8. El ácido oxalacético, el reactivo original, es regenerado por la oxidación del malato. La coenzima NAD es reducida al NADH por la transferencia de un átomo de hidrógeno. Bien, ese fue el ciclo de Krebs. O sea, ese fue como el círculo que hace, el circuito cerrado que tiene, para así dar como productos los siguientes. Uno de los productos es la liberación de 2 moléculas de dióxido de carbono. A su vez, produce 3 NADH, un FADH2 y un ATP. Esto es solo dar una vuelta en el ciclo. Entonces, conforme cada vuelta del ciclo, van aumentando estas moléculas. En la glucosa, el ciclo ocurre 2 veces en la respiración celular, en la molécula de la glucosa. Cada glucosa produce 2 moléculas de acetil-CoA, por lo que para saber el verdadero rendimiento de la glucosa, estas cifras se deben de multiplicar por 2. Bueno, eso fue por parte del ciclo de Krebs. Ahora, lo que sigue, el siguiente tema, es la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Es un proceso bioquímico que ocurre en las células. Es el proceso metabólico final de la respiración celular tras la glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. De una molécula de glucosa se van a obtener 38 moléculas de ATP mediante este proceso. Entonces, por cada molécula de glucosa se obtienen 38 ATPs. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce en las membranas biológicas. En procariotas es la membrana plasmática y en eucariotas van a estar en la membrana interna, que consta de la mitocondrial. El NADH y el FADH2 son las moléculas donadoras de electrones que fueron cargadas durante el ciclo del ácido cítrico. Se utilizan en un mecanismo intricado, gracias a la bomba H+, que moviliza los protones contra una gradiente de membrana. Bueno, la fosforilación oxidativa también tiene su proceso, lo cual es el siguiente. Consta de 2 etapas. En la primera, la energía libre generada mediante reacciones químicas redox en varios complejos multiproteicos, conocidos en su conjunto como cadena de transporte de electrones, se emplea para producir por diversos procedimientos como bombeo, ciclosquinona o bucles redox, un gradiente electroquímico de protones a través de una membrana asociada en un proceso llamado quimiosmosis. La cadena respiratoria está formada por 3 complejos de proteínas principales, complejo 1, 3 y 4, y aparte varios complejos auxiliares, utilizando una variedad de donantes y aceptores de electrones. Los 3 complejos se asocian en supercomplejos para canalizar las moléculas transportadoras de electrones, la coenzima Q y el citocromo C, haciendo más eficiente el proceso. Bueno, aquí ya se presentan las referencias APA con las que me basé para hacer la investigación y pues sería todo. Espero que les funcione esta información.